Hola, hoy abordaremos la unidad 10 dedicada a la depresión, que es la última unidad del módulo de trastornos psiquiátricos. Los objetivos principales de esta sesión serán comprender qué es exactamente la depresión y reconocer sus síntomas principales, conocer el impacto funcional que tiene esta enfermedad en el día a día y entender cómo un perro de asistencia psiquiátrica puede contribuir al bienestar del usuario, identificando sus tareas útiles y los límites éticos de su entrenamiento. Empezaremos por definir qué es la depresión, ya que en el día a día es muy habitual escuchar expresiones como hoy estoy depre o estoy de bajón cuando pasamos por unos días tristes. Sin embargo, es crucial diferenciarlo. La depresión no es una tristeza pasajera, es un trastorno clínico complejo con bases biológicas, psicológicas y sociales. No es algo que se cure solo con el tiempo o con fuerza de voluntad, sino que es una enfermedad que requiere intervención profesional y que se caracteriza por la persistencia de los síntomas en el tiempo, impactando profundamente en la vida de quien la padece. ¿Y por qué hemos incluido la depresión en este módulo de trastornos psiquiátricos? Pues principalmente por su enorme impacto. Hablamos de uno de los trastornos mentales más prevalentes a nivel mundial, que afecta a unos 280 millones de personas. Esto significa que en vuestro futuro trabajo como entrenadores de perros de asistencia os vais a encontrar con muchísimos usuarios que tengan este diagnóstico. Puede presentarse como el motivo principal de la solicitud o bien como un diagnóstico comórbido. Como ya estudiamos en unidad 7, la comorbilidad implica que la depresión convive frecuentemente con otras patologías como los trastornos de ansiedad. Por eso es vital que conozcáis a fondo esta enfermedad. Entender su realidad os permitirá adaptar mejor vuestro trabajo a las necesidades reales de los usuarios. Como vemos, el origen de la depresión pues no responde a una única causa, sino que es un trastorno multifactorial donde interactúan de forma constante tres ejes: el biológico, el psicológico y el social. Como factores biológicos, ya hemos mencionado la desregulación neuroquímica y los cambios estructurales. Pero, ¿qué ocurre en los otros dos ámbitos? En el plano psicológico, nos encontramos con esquemas cognitivos muy negativos. Aquí juega un papel crucial la indefensión aprendida. Seguro que muchos de vosotros habéis visto alguna vez a un perro que ha sufrido tanto maltrato desde pequeño que llega a un punto en el que se resigna, que ya no intenta defenderse en huir, sino que intenta pasar desapercibido en un rinconcito y cuanto menos me vean mejor. En la depresión, pues ocurre algo similar. La persona cae en un estado de desesperanza profunda. Siente una baja autoeficacia, un yo no soy capaz, y desarrolla un estilo atribucional pesimista. El mundo se vuelve gris, se percibe como un lugar hostil y la persona se convence de que nada de lo que haga cambiará su situación. Por último, están los factores sociales, la soledad no elegida, la pobreza o los eventos vitales estresantes. Como vimos al hablar del estrés postraumático, el trauma suele empujar al aislamiento y este aislamiento alimenta directamente a la depresión. Pensad en esto: el aislamiento social nos priva de intercambios químicos vitales. Cuando nos abrazamos, cuando sonreímos, cuando interactuamos, nuestro cerebro fabrica y transmite neurotransmisores como la serotonina. Si una persona se aísla, pues deja de recibir y también de producir estos estímulos. Por lo tanto, se debilita su sistema y se cronifica la respuesta de tristeza. La clave que me gustaría que os llevarais de esta diapositiva es que aunque la enfermedad tiene una base común, pues cada persona experimenta síntomas diferenciales más acusados que otros. Por tanto, cada usuario tendrá necesidades de asistencia completamente distintas. No hay dos depresiones iguales y por eso el entrenamiento de cada perro tendrá que ser personalizado. Vamos a pasar ahora a detallar los síntomas principales de la depresión mayor. A nivel emocional, el eje central es el estado de ánimo deprimido y la anedonia. La anedonia es esa falta de emocionalidad. Es como estar en un estado de zona gris donde ni se sufre ni se padece, perdiendo la capacidad de experimentar placer. También aparecen profundos sentimientos de inutilidad y de culpa, como hemos comentado. En nuestra sociedad se tiende a creer que todo se soluciona pues con fuerza de voluntad o con va, anímate, ¿no? Cuando la bioquímica falla y esa energía no existe,
la persona siente que defrauda al entorno, especialmente al escuchar pues, comentarios bien intencionados pero dañinos, como anímate, tienes que salir, o sobre todo la frase típica de tienes que poner de tu parte. Al no poder cumplir con esas expectativas, pues la culpa se intensifica. Además, se observa una clara dificultad para concentrarse, que responde directamente a los déficits de las estructuras cerebrales que mencionábamos antes, como el hipocampo. En los casos más graves, la desesperanza absoluta de creer que la situación jamás cambiará, pues puede derivar en pensamientos de muerte e ideas suicidas al percibir pues que la vida pues carece de valor. A nivel físico, la sintomatología es muy evidente. El insomnio, las alteraciones del sueño, pues cronifican esa fatiga constante y una pérdida severa de energía. También pueden variar los patrones de alimentación, o sea, puede el apetito desaparecer por completo o por el contrario, incrementarse pues como un intento de búsqueda de confort y de gratificación y puede aparecer la comida compulsiva. Un rasgo también muy característico es el lentecimiento psicomotor. Se camina despacio, como si faltara la energía vital, y en otras ocasiones también se puede manifestar de forma opuesta a través de la agitación motora, como el temblor de manos o el entumecimiento generalizado. Toda esta carga física y emocional pues impacta directamente en la conducta observable, activando un bucle muy peligroso. Aislamiento social y abandono de actividades placenteras. Ante el malestar y el temor a recibir juicios externos, pues la persona se recluye y es la pescadilla que se muerde la cola. Como no hay actividades gratificantes, el desánimo aumenta y a mayor desánimo, pues menor actividad. Luego, el descuido del autocuidado. Esto también es muy característico porque se llega a abandonar la higiene básica diaria, como puede ser ducharse, peinarse, lavarse los dientes. En el ámbito clínico, este es precisamente el primer punto que se pauta en una intervención. Y después tenemos la disminución drástica de la actividad, es decir, se deja de salir. Y paradójicamente, caminar, que es uno de los mejores antidepresivos naturales porque segrega dopamina, pues la enfermedad empuja a la inmovilidad, con lo cual pues tenemos otra vez esa pescadilla que se muerde la cola. Y fijaos que en la sociedad japonesa, cuando una persona está deprimida, le recetan, digamos, un baño de bosque. El baño de bosque consiste en ir a pasear por zonas verdes porque es el mejor antidepresivo natural que existe. Y tenemos también la expresión emocional alterada, que puede manifestarse tanto en un llanto frecuente como en una profunda irritabilidad. Y a modo de síntesis, ¿cómo se manifiestan estos síntomas en el día a día de la persona? Pues podemos agruparlos en 5 grandes señales de alerta que deberéis tener siempre en mente. Por una parte, la tristeza persistente y anedonia, que es ese estado de ánimo, como hemos dicho, marcadamente bajo. Luego tenemos la pérdida de interés o placer, que es el abandono total de las actividades que antes resultaban gratificantes y que dejan de hacerse, como por ejemplo dejar de asistir a clases de pintura, a clases de baile o al gimnasio. O sea, ya no se encuentra motivación alguna para compartir tiempo con las amistades. Esa fatiga constante, esa falta de energía severa que interfiere incluso con las tareas más sencillas, la dificultad para mantener la concentración, y por lo tanto un impacto cognitivo directo que dificulta el foco y sobre todo la toma de decisiones. La persona se vuelve también muy insegura. Y por último teníamos, como hemos dicho, el aislamiento social y los desajustes biológicos, la tendencia a recluirse en el hogar junto a alteraciones evidentes en los patrones de sueño y de apetito. Una vez comprendida la sintomatología, vamos a analizar cómo puede afectar directamente a las sesiones de entrenamiento. Es muy común que una persona comience el proceso con mucho entusiasmo, sin embargo, pues si más debido a la propia naturaleza de la enfermedad, pues puede aparecer una disminución de la motivación y de la adherencia en las rutinas. Un día la persona puede no tener fuerzas para realizar las tareas pautadas, puede incluso cancelar una cita a última hora o mostrar un elevado riesgo de frustración que le empuje al abandono del proceso. También podemos observar pues, cambios en su comunicación y en su respuesta emocional. Ante esto, vuestra labor pues, va a exigir una dosis extra de paciencia, de flexibilidad y una profunda empatía.
Vuestra responsabilidad principal será generar un ambiente de apoyo constante, un espacio seguro, libre de juicios, donde la persona se sienta comprendida y no presionada. Siempre el entrenamiento debe adaptarse al ritmo que la sintomatología dicte en cada momento, celebrando sobre todo los pequeños logros cotidianos. Pero hay un aspecto técnico fundamental que me gustaría incidir y es evitar ese contagio emocional. Es vital aprender a gestionar las propias emociones para no absorber el estado de ánimo negativo de la persona usuaria. ¿Por qué? Primero, por salud profesional y segundo, porque los perros son sumamente sensibles a los estados emocionales del entorno. Si vosotros os contagiáis de esa baja energía o de la frustración, pues se la vais a transmitir al perro, bloqueando aprendizaje y afectando su bienestar. Por lo tanto, os toca ser el pilar para que ese binomio perro-usuario pues funcione. Para facilitar vuestra labor, os propongo una serie de recomendaciones prácticas. En primer lugar, pues es fundamental establecer metas realistas, muy pequeñas y altamente flexibles, adaptándolas en cada sesión al estado emocional de la persona usuaria. Es decir, si un día detectáis que la persona muestra una actitud más positiva y con mayor energía, pues podéis avanzar un poco más en los objetivos. Por el contrario, que se presenta con un estado de ánimo más bajo, pues a lo mejor es aconsejable acortar ese día un poquito la sesión, proponer tareas más sencillas o simplemente pues repasar ejercicios que ya están consolidados para que, bueno, pues tengáis un éxito asegurado. Para lograr esto, resulta imprescindible pues mantener una comunicación abierta y empática, hacer preguntas sencillas al principio de la sesión, como ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿O qué te apetece que hagamos hoy? Para que así os permita evaluar la situación. Se trata sobre todo de pactar los límites de la sesión de mutuo acuerdo, pues valorando hasta dónde se puede llegar ese día sin generar frustración. Asimismo, también recordad incorporar pausas frecuentes según el nivel de fatiga que vosotros estéis observando. Otro pilar clave es utilizar un abundante refuerzo positivo ante los pequeños logros y avances, ofreciéndole además de manera continuada. A diferencia de lo que estudiamos en el caso del TOC, donde el refuerzo debía ser sumamente específico y ligado a datos muy objetivos, pues en la depresión nos podemos permitir el lujo de un refuerzo más genérico y sobre todo más afectivo. Celebrar cada pequeño paso pues ayuda a combatir esa sensación de inutilidad y de baja autoeficacia de la persona deprimida. Por último, y si en algún momento del proceso pues detectarais un empeoramiento emocional severo o surge un obstáculo que dificulte el avance, pues recordad que no estáis solos. En esos casos es fundamental solicitar la colaboración del profesional de la salud, de la psicología o de la psiquiatría, que esté a cargo del tratamiento de la persona, pues para trabajar de forma coordinada y segura. Además de las pautas anteriores, hay un recurso técnico y terapéutico de enorme valor y es documentar el progreso a través de vídeos. Grabar las sesiones nos aporta una doble ventaja. Por una parte, a nivel técnico, pues os permitirá analizar detalladamente la interacción con el perro, revisar el lenguaje corporal del usuario, ajustar los criterios de éxito de forma objetiva según las necesidades que tengáis y que observéis. A nivel psicológico, pues se convierte en una herramienta motivacional indispensable. Como hemos visto, pues la depresión altera los esquemas cognitivos y hace que la persona minimice sus logros. Al facilitarle estos vídeos, pues puede visualizarse a sí misma, logrando avances reales con el perro. Observar su propio éxito en una pantalla, pues es una evidencia innegable de su capacidad, lo que eleva su sentido de autoeficacia y le anima a seguir comprometida en el proceso. En esta diapositiva se recogen algunas sugerencias que os propongo de tareas que podéis entrenar con el perro de asistencia psiquiátrica para apoyar a la persona con depresión. Por supuesto, existen muchas más opciones y el catálogo definitivo siempre se deberá pactar con la persona usuaria según sus necesidades específicas, como hemos visto. Sin embargo, como estas conductas responden a situaciones bastante comunes, pues pienso que os pueden ser útiles. La primera de ellas que os he puesto es la interrupción de la disociación o de las rumiaciones. Cuando la persona se encuentra ausente, inmersa en pensamientos circulares negativos
o en un episodio de llanto, pues suele adoptar una postura física fija y de ensimismamiento. Por lo tanto, se podría entrenar al perro para que detecte estas señales y que actúe de forma proactiva, por ejemplo, tocando a la persona con el hocico o colocándole la pata encima. Esta interrupción física pues rompe el bucle de pensamiento negativo y puede devolver la atención al momento presente del usuario. Otra labor fundamental es el contacto táctil reconfortante o la estimulación por presión profunda. Consiste en entrenar al animal para que apoye su barbilla o se acueste sobre el regazo o las piernas de la persona usuaria. Tendremos aquí una fábrica de serotonina, pero vamos a tope. Esta acción física ayuda a reducir los niveles de ansiedad y funciona como un mecanismo de anclaje al entorno. Y la presencia física, el calor del perro, ayudan a la persona a reconectar con la realidad y a sentirse también pues respaldada y acompañada. Como recordaréis también, uno de los síntomas más graves de la depresión es la inmovilidad y el abandono de las rutinas. Y aquí también es donde el perro se convierte en un motor de activación conductual. El animal obliga a la persona a levantarse, a mantener unos horarios mínimos de cuidado. Se le puede enseñar a traer la correa de forma insistente o a realizar un marcaje suave para demandar su paseo diario si detecta que su guía lleva demasiado tiempo quieto. Al final, el perro se convierte en ese estímulo externo necesario para romper la apatía natural de la enfermedad. Y por último, os he puesto dos tareas de asistencia logística y de seguridad. Una podría ser la alerta de medicación, como complemento a las alarmas tecnológicas, pues el perro puede aprender a recordar la toma de medicamentos buscando el pastillero y realizando un contacto físico insistente hasta que se complete la acción. Otra tarea también podría ser pues la búsqueda de ayuda en crisis graves, o sea, si la persona queda completamente inmovilizada debido a una crisis de pánico o sufre una caída, pues se podría adiestrar al perro para que active un botón de socorro o que busque una persona cercana en el entorno. Es un recordatorio de seguridad vital que aporta una enorme tranquilidad pues, al usuario. Y como conclusión de esta unidad, pues me gustaría dejaros una reflexión que considero tan importante como todo lo que hemos visto anteriormente. Hemos dedicado la sesión a la atención de la persona usuaria, pero es vital hablar de la atención al perro y la atención también a vosotros mismos. Debemos proteger al animal porque sin un perro sano, pues no existe una asistencia eficaz. El estrés se contagia. Me gusta poner el ejemplo de los protocolos de emergencia cuando viajamos en avión y está el asistente de vuelo explicándonos qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Y entonces me gusta el ejemplo que dice, en caso de despresurización de la cabina, si usted viaja con niños, las instrucciones son claras. Póngase usted primero la máscara de oxígeno y luego ayude al niño que le acompaña. En nuestro campo de trabajo, la regla pues debe ser exactamente la misma. Primero os ponéis vosotros la máscara, después se la ponéis al perro y por último a la persona usuaria. Si quien entrena no está protegido y cuidado, todo el proceso de asistencia se rompe. Recordad siempre vuestro rol. Vuestra labor es entrenar, no curar. No sois terapeutas ni personal clínico. Y para ayudar de verdad es imprescindible aprender a gestionar la carga la carga emocional del entorno. Seguro que habéis visto mil veces, vamos, no me cabe ninguna duda, cómo un perro, tras pasar por una situación de tensión o ansiedad, realiza un movimiento físico completo, se sacude y libera esa energía para recuperar su equilibrio. Pues os invito a hacer lo mismo. Sacudid el estrés antes de volver a vuestro hogar. Al terminar vuestra jornada laboral, desarrollad vuestra propia rutina para soltar esa energía negativa y hacer un reset. Solo cuidando vuestro bienestar podréis cuidar del perro y ofrecer una ayuda real y sostenible en el tiempo. Para terminar, os recuerdo que el aprendizaje real pues no se queda en esta pantalla solo, sino que se construye compartiendo experiencias. Por lo tanto, os animo a entrar en el foro de la unidad y me encantaría que planteaseis vuestras dudas, pero sobre todo, pues abramos un debate. ¿Qué tareas os ocurre que un perro podría hacer en un caso de anedonia grave?
¿O cómo gestionaríais vosotros esa sacudida de estrés al acabar la jornada? Pues os animo a que paséis por el foro, que dejéis vuestras ideas y que entre todos pues aportemos valor a esta formación. Nos vemos en el foro. Con esta sesión damos por concluida la unidad 10 y con ella cerramos oficialmente todo el bloque dedicado a los trastornos psiquiátricos que correspondía a este trimestre. Os agradezco muchísimo vuestra atención y sobre todo vuestra participación y nos vemos el próximo trimestre para seguir avanzando en vuestra formación como profesionales del entrenamiento de perro de ayuda psiquiátrica. Muchísimas gracias.